Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Seguimos con nuestro estudio en la Carta a los Colosenses, capítulo 4, ya el último capítulo, la última sección. Y si Dios lo permite, vamos a empezar a estudiar el Apocalipsis de Juan. Y bueno, vamos a ir poquito a poquito para ir asimilando ese libro tan místico para muchos y tan confuso para otros. Pero por ahora, Colosenses capítulo 4, versos 7 al 18. Vamos a leer el texto y nos ponemos en manos de Dios. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que de la Odisea la leáis también vosotros. Decid, Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a analizar este texto. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das tu palabra y te ruego, Señor, que pues sea de bendición, de ánimo para nuestra vida, que podamos crecer en tu gracia y en tu conocimiento y que te glorifique, Señor, a través de nuestra vida, que podamos ser pues las personas que quieres que seamos. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien. Entonces, si ve, es un texto un poco largo, pero también si ve, es la despedida de la carta. Ahora, todo lo que a mí se refiere, dice el apóstol Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. Entonces, el apóstol Pablo envía la carta, pero también envía a Tíquico para que de alguna manera pueda darles un informe. En aquellos tiempos, como ahora, también se daba que las iglesias, pero sobre todo los misioneros, dieran un informe de sus actividades para que las iglesias sustentaran precisamente al consiervo en las necesidades que pudieran llegar a tener. Entonces era muy digamos, dado de esa forma, y así se hace también en la actualidad. Los siervos de Dios, los ministros, los misioneros, ellos dan su informe de las necesidades y de lo que se está haciendo en el lugar, y entonces iglesias sostienen esa misión. Muy bien. Entonces, lo ha enviado para que sepan el estado de Pablo y el estado de la obra. Por eso sigue diciendo el verso 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere
y conforte vuestros corazones. Entonces, muchas veces uno puede estar en incertidumbre, sobre todo en aquellos tiempos donde las comunicaciones no son como ahora. Ahora podemos comunicarnos en tiempo directo, ¿no? Y antes no, antes era esperar el correo, era esperar una notificación, a veces pasaban mucho tiempo, a veces hasta un año donde se sabía de una persona. Entonces, por esa razón el apóstol quiere que la iglesia esté atenta y esté informada acerca de lo que está aconteciendo con su vida, porque de alguna manera afectó en el llevarles el evangelio y que ellos estimaran a Pablo. Muy bien. Y después, verso 9, con Onésimo, es decir, Tíquico va acompañado de Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. O sea, Onésimo es un coloso, o sea, es uno de la iglesia de Colosenses. Entonces, de alguna manera, allí está. Dice, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Entonces, esto es importante porque es un informe acerca de los acontecimientos de la obra y del apóstol Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones, es decir, está conmigo en la cárcel, os saluda, y Marcos, este es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, aquí lo dice, el cual en el primer viaje misionero lo había abandonado, pero ahora Bernabé estaba con él. ¿Y dónde estaba? En la cárcel, o sea, ya de alguna manera tenía firme su vida y estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Eso es algo curioso. Y después va a mencionar a otro personaje que también abandonó a Pablo, pero lo hizo al revés. Bernabé dejó a Pablo, pero volvió. Y después menciona a Demas, que está con Pablo, pero después lo abandona. Entonces, Bernabé, acerca del cual, de Marcos, del cual habéis recibido mandamientos. Es decir, Marcos ya estuvo en Colosas y ya estuvo dando directrices para la iglesia. Si fuera vosotros, recibidle, es decir, en caso de que vaya, no lo dejen sin apoyarlo. Verso 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y estos son, digamos, judíos y además circuncidados. ¿Por qué? Porque Pablo, si ustedes recuerdan, hace su ministerio primeramente en Jerusalén. Él regresa de Damasco, después del llamado de Jesús, regresa a Jerusalén y empieza a hablar, pero no le quieren escuchar y se va a Arabia durante 3 años y después regresa a predicar el evangelio a los judíos, lo desechan y se va a los gentiles. ¿Okay? Entonces, por eso da esta mención, esta diferenciación entre los judaizantes o judíos que profesaban la religión judía, que se habían convertido a Cristo, pero que estos han sido un consuelo. Verso 12. Os saluda Epafras o Epafrodito, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, es decir, también es de Colosas, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Es decir, Epafras ora por los de Colosas, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De alguna manera también necesitamos que otros nos apoyen en oración, no solamente los ministros, sino otras personas cubriendo en oración siempre, porque necesitamos estar firmes y ser perfectos, y esto, la perfección, no refiere a sin equivocación o sin pecado, sino en el deseo diario de poder agradar a Dios. Y completos, porque en Dios, de alguna manera, estamos firmes y completos. Verso 13, porque de él doy testimonio, ¿de quién? De Epafras, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. Es decir, él de alguna manera sufre y desea que ellos estén bien, y también los que están en Hierápolis. Otro saludo, os saluda Lucas, el médico, amado,
y Demas. Este es el cual mencionaba. Fíjese, aquí lo va a mencionar el apóstol Pablo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y aquí se fija, es la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10, es la última carta del apóstol Pablo. Él ahí se despide y dice: estoy a punto de ser sacrificado. Entonces ya era al final de los días del apóstol Pablo, y Demas había amado más al mundo. Y entonces hay que pensar un poquito en la oración de de Epafras, que dice que él ora por vosotros, dice, los de la Odisea y los que están en Hierápolis, pero ¿para qué? Para que estén firmes, perfectos y completos. Entonces es importante, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Necesitamos permanecer en el Señor, permanecer en su obra, ser íntegros, no solamente de palabras, sino verdaderamente íntegros. Es decir, mucha gente nos puede juzgar y puede decir: mira, él, no, pero tú, si estás bien con Dios, amén, que no te importe lo que digan los demás, lo que piensen los demás, tú sigue y no desfallezcas, porque muchas veces cuando te juzgan, cuando estás haciendo lo correcto, te desanimas, pero no lo hagas, sigue adelante, porque el Señor te va a recompensar cuando fuere tiempo, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que dice estar firme, pero allí en lo oscuro, en la soledad, cuando nadie lo ve, hace cosas incorrectas delante de Dios, las cuales Dios va a juzgar. Yo no, Dios las va a juzgar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una limpia conciencia. Entonces sigue diciendo: saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Era muy común que se acostumbrara a tener las iglesias, las congregaciones en las casas. Y esto era bueno, y de alguna manera todavía se da este tipo de iglesias. Ahora, la Odisea, después hay una carta a la Odisea que no está dentro de los manuscritos originales. Tenemos a Colosas, a Tesalónica, a Efesios, a los Filipenses, de Filipos, etcétera, etcétera, pero no tenemos la carta a la Odisea. Parece ser que se perdió, pero por lo menos esta carta sí la tenemos. Por eso dice el verso 16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Esta era una carta circular que de alguna manera era para un propósito particular, pero que también, siendo la palabra de Dios, iba a servir para muchas iglesias. Tan así que nosotros tenemos esta carta que se leyó allá, que se leyó en todos lados, y ahora la leemos nosotros para la edificación de la iglesia. Verso 17: decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Anima a que continúe. Muchas veces los siervos se da por hecho que van a ser siervos, que nunca se van a apartar, que nunca van a hacer nada incorrecto. Eso es mentira. Tenemos que anime a su pastor, anime al misionero, anime al que sirve para que permanezca en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces se necesita ese ánimo, esa exhortación. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y también verso 18 y último: la salutación viene de mi propia mano, el apóstol Pablo. Y aquí es algo importante, porque regularmente el apóstol no escribía, sino tenía un amanuense y un secretario que de alguna manera escribía la carta, y él solamente la firmaba por cuestiones de su enfermedad en la vista. Acordaos de mis prisiones, es decir, acuérdense que estoy aquí por el ministerio, por el evangelio, y apóyenme no solamente en oración, sino también en el sustento. Eso es de alguna manera lo que el apóstol Pablo quería decir, y concluye diciendo: la gracia sea con vosotros, amén. Esa gracia que nos sostiene, esa gracia
que verdaderamente nos permite vivir la vida como Él quiere y como nos dicta su palabra. Y gracias a Dios porque tenemos las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, y de alguna manera esto nos ayuda a poder vivir la vida cristiana, no como pretendemos nosotros, sino como Dios lo ha establecido en su palabra. Muy bien, pues aquí vamos a concluir Colosenses, y recuerde que, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a empezar con el Apocalipsis. Así que esté atento, suscríbase si no lo ha hecho y compártelo a otras personas para que puedan escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por este tiempo, bendícenos, guíanos y bendice a todas las personas que lo escuchen. Y en el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Gracias.